lo que sea un poquito más diferente de lo que hemos estado viendo. Pero ya después de los primeros dos temas, son términos que ya todos hemos escuchado en los hospitales o incluso en las fiestas, ¿no? Como les digo, que todo el mundo pregunta. Bien, entonces, el primer tema que vamos a ver, les voy a compartir pantalla, es la fecundación, la segmentación y la implantación. ¿Por qué? ¿Por qué estos temas? Pues porque un embarazo empieza con la fecundación, ¿verdad? Del ovocito. Así es como se inicia un embarazo, cuando se fecunda. Y ya que se fecundó ese ovocito, se transforma en una célula nueva, porque ya trae ahí adentro también al núcleo del espermatozoide. Entonces, se deja de llamar ovocito y se va a llamar huevo o cigoto, ¿sí? Este huevito no se va a quedar como los huevos de las gallinas, ¿verdad? Que todos conocemos, sino que inmediatamente que se transforma en huevo, se va a empezar a dividir, se va a empezar a segmentar. Por eso, después de la fecundación, empieza la división o segmentación de ese huevo. Y mientras que se está dividiendo, esta división es, primero es el huevo o cigoto, ¿verdad? Que es una sola célula. Luego se divide en dos células, porque se segmenta en dos células. Luego esas dos células nos dan 4, y luego esas 4 nos dan 8, y luego 16, y luego 32, y luego 64, etcétera, etcétera, ¿sí? Vean cómo es una segmentación geométrica, así se llama geométrica, porque no va una célula, dos células, tres células, cuatro células, cinco células, no, va en un aumento geométrico, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera. Así es como se da la segmentación, pero al mismo momento en que se está segmentando, ya llega al útero, al endometrio, y ahí es en donde se va a implantar. Si se dan cuenta, esto entonces son tres temas que están íntimamente relacionados, ¿verdad? Primero viene el espermatozoide y está el ovocito, lo fecunda y a eso se le llama fecundación. Inmediatamente se da como resultado la formación de una nueva célula que es el cigoto. Entonces vean, el cigoto se empieza a segmentar, hagan de cuenta que se transforma en dos células, ¿ya vieron? Y luego estas dos células se transforman en otras 4, etcétera, etcétera, y eso se llama segmentación. Al mismo tiempo va transitando por la trompa este huevito que está segmentando y llega un momento en que llega al útero, ¿verdad? Que lo está esperando, ¿se acuerdan de la forma triangular del útero? Entonces adentro está cubierto de endometrio y cuando ese huevito se está segmentando, llega al endometrio y dice, aquí me voy a quedar. Y ahí se implanta. Y a eso se le llama implantación. Entonces son eventos muy importantes que se unen uno después del otro para que finalmente la paciente ya quede bien embarazada. Cuando se implanta el huevito, pues ya está súper, súper embarazada. ¿Sí se entendió? Eso es lo que vamos a ver en la presentación. No crean que vamos a ver todo el embarazo, no, nada más vamos a ver esas tres cosas, ¿sí? Ok, entonces vamos a seguir compartiendo y ahora sí lo vamos a ver. Bien, entonces iniciamos con la fecundación. Fecundación es lo mismo que fertilización. En algunos libros, en lugar de decir fecundación, llaman fertilización. Ahora, la fertilización, vean, es un proceso por medio del cual se une el espermatozoide con el ovocito. Esa es la fecundación. Es un proceso por el cual se une un espermatozoide con un ovocito. ¿Ok? Chequen. Ahora, generalmente la fecundación se da en el tercio distal de la trompa uterina. ¿Se acuerdan que la trompa uterina tenía varios segmentos? El segmento intramural, el ísmico, el ampular y luego el infundibular.
Bueno, generalmente la fecundación se da en el tercero, que es la porción ampular de la trompa, ¿sí? Bien, este es como que lo que más se tienen que aprender de lo que acabamos de ver, por eso sale este emoticón, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son los resultados de la fecundación? ¿Qué sucede cuando un espermatozoide fecunda un ovocito? Se presentan varios eventos muy importantes. El primero es que se restablece el número diploide de cromosomas, ¿verdad? Traía 23 el espermatozoide y 23 del ovocito, pues ya son los 46 que tenemos normalmente. Entonces, un resultado de la fecundación importantísimo es que se restablece el número diploide de cromosomas, o lo que en los libros abrevian como 2N, ¿sí? Bien, ¿qué más sucede como resultado de la fecundación? Que se determina el sexo cromosómico del embrión. ¿Por qué? Porque si ese espermatozoide trae el cromosoma X, entonces ese embrioncito va a ser niño. Pero si el espermatozoide que fecunda al ovocito trae el cromosoma sexual X, entonces ese embrioncito va a ser una niña. Vean qué resultados tan importantes tiene la fecundación. Bien, ¿qué otra cosa sucede? Que se establece la variación de la especie, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el espermatozoide llega y fecunda el ovocito, los núcleos de cada uno de ellos se mezclan, y en lugar de tener una célula con dos núcleos, queda una célula con un solo núcleo, pero con la información mezclada, tanto del papá con la de la mamá, ¿sí? Y por eso se establece una variación de la especie. Por eso nosotros no somos iguales, afortunada o desafortunadamente, ¿verdad? A ver, déjenme dejar de compartir para explicarles esto. Imagínense que todos fuéramos igualitos. Yo, por ejemplo, no tengo nada contra esta raza, ¿verdad? Es un comentario que aplica para que vean que yo, por ejemplo, a los chinos los veo todos iguales, ¿no? A los chinos los veo iguales. De la misma manera que los chinos nos han de ver iguales a nosotros, pero aún así, pues ellos son chinos y nosotros somos latinos, ¿sí se entiende? Sí, ¿qué pasaría si en una pareja el hombre es chino y la mujer es mexicana? Pues se establece en la fecundación la información tanto del chino como de la mexicana. ¿Sí me van siguiendo? Y entonces se mezcla esa especie. Y entonces el bebé resultante, ya sea niña o niño, pues ni va a ser china totalmente, ni va a ser totalmente mexicana, o ni chino ni mexicano, ¿sí se entiende? Va a variar la especie. A eso se le llama, en términos coloquiales e históricos, mestizaje, ¿sí? Pero ¿de dónde viene esa variación? Pues de la fecundación, ¿sí? No han visto que, por ejemplo, cuando ustedes están chiquitos, que se acuerden que cuando los llevaban con su abuelita o con su abuelito, la abuelita luego le decía, ¡ay, sacó los ojos de su papá! ¿Sí? Porque realmente sí se parecen los ojos al papá, ¿sí? Pero a lo mejor la forma de la cara se parece a la mamá. Entonces, por supuesto que se van a parecer a los papás, pero no van a ser igualitos, ¿verdad? Solamente quienes van a ser igualitos, los gemelos idénticos, porque hay otros gemelos que no son idénticos, pueden ser hasta un niño y una niña. Entonces, ¿quiénes son los únicos igualitos? Los gemelos idénticos. ¿Y por qué no somos iguales todos? Porque en la fecundación se mezcla la información genética del papá y de la mamá. Y entonces se establece la variación de la especie. ¿O a ustedes les gustaría ser todos igualitos? Todos igualitos. Pues no, ¿verdad? No. Tiene que haber feos, tiene que haber guapos, tiene que haber güeros, tiene que haber prietos, etcétera, ¿sí? Y ahí se van estableciendo los gustos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, para reforzar un poquito lo que les estaba diciendo,
cuando nosotros vemos un caminito de hormigas, todos hemos visto un caminito de hormiguitas, ¿verdad? De esas chiquitas que en el kinder nos enseñan que se llaman cookies, ¿verdad? Que pues no, obviamente no se llaman cookies, pero, ay, mira, hay un caminito de cookies, ¿no? Y nos acercamos a verlas y todas las vemos igualitas, ¿verdad? Como molde, ¿sí se entiende? Pero entre ellas no se ven igualitas. Hay unas que tienen la cabecita más grande, otras las patitas más largas, etcétera, etcétera. Pero todo esto es por la diversificación de la especie. ¿Sí se entiende eso de la diversificación de la especie? Bien, entonces seguimos compartiendo. ¿Qué otra cosa sucede como resultado de la fecundación? Bueno, pues que se induce el siguiente evento, que es la segmentación. Fíjense, la propia fecundación induce el siguiente evento, que es la segmentación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando vimos el pronefros, mesonefros y metanefros? Que primero se formaba el pronefros y que finalmente desaparecía. Y que decían, bueno, pues iban a desaparecer. ¿Para qué se formó? Pues para inducir la formación del mesonefro, ¿verdad? Así esto, ¿verdad? La fecundación también induce la segmentación y esa celulita se empieza a dividir, ¿verdad? A segmentar. Entonces, aquí tenemos lo que acabamos de decir, es un resumen de lo que acabamos de decir, no lo voy a repetir, ¿vale? Okay. Luego este emoticón está pensando, ¿y cómo se lleva a cabo la fecundación? ¿Verdad? ¿Cómo es que se lleva a cabo la fecundación? Pues miren, lo primero que sucede es que el espermatozoide se acerca al ovocito, que se acuerdan que cuando se ovuló este ovocito iba rodeado de la corona radiada y de la zona pelúcida. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Lo acabamos de ver la semana pasada. Bueno, entonces vamos a ir viendo esquemas. Pongan atención en los esquemas para que le vayan entendiendo. Entonces, lo primero que tiene que suceder es que para que se pueda fecundar, el espermatozoide se tiene que acercar al ovocito. Miren, aquí tenemos una imagen que tiene todas las etapas de la fecundación, pero las vamos a ir circulando poco a poquito, ¿sí? Entonces, miren, aquí queda circulado esto, en donde el espermatozoide se está acercando al ovocito. ¿Ya vieron? Es un espermatozoide que se está acercando. Y vean cómo el ovocito que está aquí está rodeado de la zona pelúcida, que está en azul clarito, y también está rodeado de la corona radiada, que son todas estas células de la granulosa, ¿sí? Por eso dice que lo primero que tiene que suceder es que el espermatozoide se acerca al ovocito. Por eso está circulado este espermatozoide que se está acercando. ¿Sí se entiende qué es, cómo lo vamos a ir explicando en este mismo esquema? Quiero ver sus deditos. ¿Sí se entiende? Ok, bueno. ¿Qué más sucede? Bueno, habiendo terminado su capacitación, ¿se acuerdan que dijimos que el espermatozoide cuando llega a los genitales internos se capacita para fecundar? Ya vimos lo que es la capacitación, pero entonces el espermatozoide que se acercó ya viene capacitado. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que el acrosoma, o sea, la capuchita que tiene encima de su cabecita, del núcleo, abre poros y vierte sus enzimas que lisan la corona radiada. Lisar quiere decir destruir. Destruyen la corona radiada y la zona pelúcida. A eso se le conoce como reacción acrosómica. Entonces, ¿qué es la reacción acrosómica? Cuando el acrosoma forma poros y deja salir enzimas que destruyen la corona radiada y la zona pelúcida para poder irse acercando más al ovocito. Vean el esquema. Acuérdense, va a ser el mismo esquema, pero va a ser otro círculo. Vean, aquí tenemos la reacción acrosómica. ¿Ven cómo esta capuchita que aquí viene de rojo? Aquí está soltando las enzimas, ¿ya la vieron? Y a eso se le llama reacción acrosómica. Y vean cómo estas enzimas destruyen las uniones entre las células de la corona radiada y van destruyendo también la zona pelúcida. El espermatozoide se está acercando cada vez más al ovocito. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok, bien. Después lo que sucede es que el espermatozoide fusiona su membrana con la del ovocito, fusiona sus membranas.
Vean otra vez el esquema. Miren, ¿qué es lo que se va a circular? Esto, ¿verdad? El espermatozoide se pega y fusiona la membrana del ovocito con la suya. O sea que se presenta la fusión de membranas. ¿Vale? Ok, entonces ya están pegados, ya están fusionados. Ahora, ¿qué más sucede? Ahí se presenta otra reacción, pero esta reacción la va a tener el ovocito y se llama reacción de zona. Hagan de cuenta que ya se pegó el espermatozoide, inmediatamente lo empieza a dejar entrar, ¿sí? Y cuando le está dejando entrar, tiene una reacción de zona en toda su membrana que impide que otros espermatozoides puedan entrar. A eso se le llama reacción de zona, porque se imaginan que destrozo haría que se metiera más de un espermatozoide. Sería terrible, ¿verdad? Bueno, entonces esa reacción que tiene la membrana del ovocito para no dejar entrar más espermatozoides se llama reacción de zona, ¿vale? Entonces vemos el esquema y vemos cómo aquí en este círculo, vean cómo ya está entrando el espermatozoide. ¿Ya lo vieron cómo está entrando? Lo voy a hacer más grande. Okay. Vean cómo el espermatozoide ya está entrando dentro del ovocito y vean estas cositas verdes que se ven aquí, es la reacción de zona que impide que otro espermatozoide se pueda meter dentro de él. Vean cómo este chavo también quería lo suyo, también se quería meter, pero cuando ya se encuentra que la membrana está cerrada, pues mejor dice, no, pues no me dejan entrar, pues mejor me voy. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque ya se hizo la reacción de zona. ¿Vale? ¿Sí se entiende lo que es la reacción de zona? Quiero ver sus deditos. Ok, bueno. En este momento, el ovocito termina la segunda división meiótica, porque se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada, que cuando el ovocito era fecundado, terminaba la segunda división meiótica y entonces se formaba tanto el núcleo masculino como el femenino y se llamaban pronúcleos, ¿verdad? Pronúcleo masculino y pronúcleo femenino. Y cuando ya están formados los pronúcleos, se fusionan para intercambiar información. Entonces, chequen el esquema y van a ver que lo que va a suceder es que se forman los pronúcleos. Vean, aquí están los pronúcleos. A ver, déjenme hacerlo más grande para que no salga esto. Aquí está el pronúcleo masculino que venía aquí en el espermatozoide. Aquí está el pronúcleo femenino. Los dos se fusionan y nos forman un solo núcleo. Y aquí ya está totalmente fecundado el ovocito. Y como ya está fecundado el ovocito y como ya tiene un solo núcleo, en este momento ya se llama huevo o cigoto. Bien. Aquí está la fusión de los núcleos. Y al fusionarse se forma una nueva célula, que es el huevo cigoto, con una nueva mezcla de material genético, ¿verdad? Aquí tenemos, vean cómo al fusionarse, vean cómo se están entremezclando los cromosomas y en ese momento se está intercambiando toda la información genética tanto del papá como de la mamá, ¿sí? Vean, aquí los cromosomas se juntan, intercambian información y entonces a la hora de reestructurarse ya quedan, por ejemplo, como va a quedar vean cómo lo azulito viene del papá y lo rosita viene de la mamá. ¿Ya vieron? Esa es la fusión de los núcleos. Este es el resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. No lo voy a repetir porque es lo que acabamos de ver. ¿Vale? Ahora, la misma fecundación, pero con un poco más de detalle, ¿verdad? Lo que ustedes se tienen que aprender, lo básico, es lo que acabamos de ver ahorita. Pero vean esta otra imagen que es más detallada. Vean, primero, el espermatozoide tiene que acercarse, como habíamos visto. Aquí tiene el acrosoma y esos granitos son las enzimas. Entonces, presenta la reacción acrosómica, que es cuando libera las enzimas y empieza a atravesar
la corona radiada y la zona pelúcida, ¿verdad? Empieza a haber un crecimiento del acrosoma para penetrar cada vez más y entonces fusionan las membranas, tanto del espermatozoide con la del ovocito, y ahí ya se puede meter el núcleo. En este momento se presenta la reacción de zona. Ya adentro se mete el núcleo del espermatozoide y se cierra la membrana para que ya ningún otro espermatozoide entre. Entonces vean cómo hay proteínas que son receptoras, la zona pelúcida que es gelatinosa, los gránulos de la membrana del ovocito, el espacio perivitelino, en las membranas fusionadas, los gránulos corticales, las enzimas, la capa vitelina y la membrana del huevito, ¿sí? Entonces vean, conforme ustedes vean libros más sofisticados, pues van a tener más información, ¿verdad? Entonces, una vez que termina la fecundación, ¿qué se inicia? La segmentación. Bueno, vamos a ver la segmentación. Cheque. Inmediatamente después de la fecundación, el cigoto se divide iniciándose la segmentación. Vean, aquí tenemos un cigoto como está iniciando la segmentación. Si están viendo, era una sola célula ahí y se empieza a segmentar y se forman 2 células, ¿sí? Ese es el inicio de la segmentación. Ahora, ¿qué va a tener como resultado la segmentación? Pues que primero se formen 2 células y estas células se van a llamar blastómeras. Se llaman blastómeras porque tienen toda la información genética necesaria para poder crear un ser humano completito, ¿sí? Así se llaman las células que se van formando, blastómeras. Vean, aquí tenemos un ovocito cuando todavía está el pronúcleo femenino y pronúcleo masculino. Inmediatamente se juntan, forman un solo núcleo e inmediatamente empiezan las segmentación. Aquí ya hay una célula, acá hay otra célula. ¿Y cómo se llaman estas células? Blastómeras. ¿Sí? Ok. ¿Por qué se llamaban blastómeras, profe? A las células que se van formando después de que el cigoto se empiece a dividir. ¿Sí? Todas estas células se llaman blastómeras. ¿Sí se entiende? ¿Cuáles son las blastómeras? ¿Sí o no? ¿Quién preguntó? Porque no vi. Yo sí, que entonces son las células que se forman cuando el cigoto se empieza a dividir, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Vale? Bien. Ahora, las blastómeras, o sea, estas células de las que acabamos de hablar, se siguen dividiendo, se siguen segmentando en una progresión geométrica, como les había dicho. Aquí tenemos, miren, primero nos da 2 células, y estas 2 células nos dan 4, y estas 4 nos van a dar 8. No va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sino a eso se llama división geométrica. Si fuera aritmética la división, entonces sí sería una célula, 2 células, 3 células, 4 células, 5 células, pero no, es geométrica. Vean, las blastómeras resultantes, las células que resultan, se siguen segmentando hasta formar un macizo de células que se llama mórula, que aún está rodeada de la zona pelúcida. ¿Ustedes han comido alguna vez o visto alguna vez esta frutita chiquita de color morado que se llama mórula? ¿Sí? Es como una pelotita hecha de pelotitas más chiquitas. Entonces, eso se parece mucho a una mórula, nada más que la mórula, pues es microscópica, ¿verdad? Y aquí tenemos, entonces, una imagen, miren, chequen para que no se hagan pelotas. Primero aquí tenemos el cigoto empezándose a dividir en 2 células. ¿Cómo se llaman estas células? Blastómeras. Pero vean cómo el huevo todavía está rodeado de la zona pelúcida, ¿ya la vieron? Aquí está un cuerpo polar y aquí está el segundo cuerpo polar. Luego estas 2 células nos forman 4. O sea, es un estadio de 4 células, todavía con la zona pelúcida.
Luego estas 4 nos forman 8, todavía con la zona pelúcida. Y luego estas 8 nos forman 16, ¿sí? Y todavía tiene zona pelúcida. Ahora, hay un poquito de discusión, pero es una discusión bizantina, ya saben lo que es eso, entre que si se empieza a llamar módula a las 16 células o a las 32 células. Eso es lo de menos, ¿verdad? Pero cuando tiene entre 16 y 32 células, ya se llama mórula, ¿sí? ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Quiero ver sus deditos. No veo sus dedos. Ok. Bien. Esta mórula, fíjense bien, empieza a acumular líquido en su interior, por lo que entonces le aparece una cavidad. Entonces, al aparecerle una cavidad, pues ya no se parece a una mórula, digo a una mora. Entonces se deja de llamar mórula y se le va a llamar blastocisto. Y fíjense qué le pasa al blastocisto. Empieza a perder la zona pelúcida que lo rodea. Chequen las imágenes que estábamos viendo, ¿se acuerdan? Habíamos llegado hasta mórula y luego empieza a entrar líquido y se forma una cavidad. Entonces ya no le podemos seguir llamando mórula, ahora le vamos a llamar blastocisto. Déjenme agrandarlo. Empieza a perder la zona pelúcida, vean cómo empieza a desaparecer. Aquí todavía estaba muy bien formadita y aquí ya empieza a desaparecer. Es un blastocisto inicial. Y luego, fíjense, más avanzada la etapa, es un blastocisto tardío, ya perdió totalmente la zona pelúcida que lo rodeaba. ¿Me vieron? Y la cavidad se hizo más grande. Ya esta cavidad le vamos a llamar cavidad del blastocisto. ¿Sí? Y aquí vamos a identificar dos tipos de células, ¿verdad? Esta pelotita que está aquí adentro se va a llamar masa celular interna o embrioblasto. Y las que lo están rodeando, que parecen un anillito, ¿sí? Se van a llamar trofoblasto. Trofoblasto. ¿Sí? Ok. Bien. El blastocisto entonces ahora está formado por dos estructuras, el embrioblasto o polo embrionario y el trofoblasto o polo vegetativo. Chequen, esta es una imagen con diferentes colores de un blastocisto. Vean, aquí tenemos en color beige la cavidad del blastocisto, que también se le puede llamar blastocele, y tenemos esta pelotita de células de color lila, que se llama masa celular interna o embrioblasto, y estas células acomodadas como anillo alrededor, que son el trofoblasto, ¿sí? Entonces, esto ahora es un blastocisto maduro, ¿sí? ¿Sí se dieron cuenta cómo se formó el blastocisto? Porque le entró líquido a la mórula. Bien. Este es el resumen de lo que hemos visto hasta ahorita de la segmentación. No lo voy a repetir porque lo acabamos de ver. Inmediatamente que se está segmentando este embrioncito, pues se acerca al endometrio, ¿verdad? ¿Qué es la implantación? Vean, es el momento en el que el blastocisto se adhiere a la mucosa del endometrio. ¿Se acuerdan que el blastocisto ya no tenía la zona pelúcida? Bueno, al perder la zona pelúcida, ya el blastocisto, que tiene paredes muy pegajosas, ya se puede pegar al endometrio. Y fíjense cuándo sucede esto, más o menos al 7º día después de la fecundación. El 7º día después de la fecundación. Entonces, si vemos un esquema, ¿cómo lo veríamos? Miren, ¿se acuerdan? Aquí está el blastocisto, con el trofoblasto afuera, amarillo, con el embrioblasto adentro, azul, y con la cavidad del blastocisto. Y ya no tiene zona pelúcida. Entonces, como es muy pegajoso, se queda pegado al endometrio, que está aquí pintado de azul, en donde aquí tenemos glándulas y capilares, ¿sí? Entonces, se pega
y se empieza a meter dentro del endometrio. Esto se llama implantación. Es el momento en que el blastocisto se adhiere al endometrio porque ya no tiene la zona pelúcida. El trofoblasto que está por afuera ahora se diferencia y tiene dos capas, una que se va a llamar cito y el citotrofoblasto y el otro sincitiotrofoblasto. Vean el esquema. Estas capas le permiten penetrar en el endometrio, que ahora se va a dejar de llamar endometrio y le vamos a llamar decidua. ¿Sí? En el embarazo el endometrio cambia de nombre y se llama decidua. Entonces, chequen, aquí tenemos, vean el esquema para que no se vean bolas, aquí tenemos al blastocisto. Primero nada más tenía una capa amarilla única de células, ¿verdad? Que es el citotrofoblasto. Pero vean cómo le está saliendo otra capa de color más oscuro acá arriba, que es el sincitiotrofoblasto. Y vean cómo este sincitiotrofoblasto puede ir penetrando al endometrio que ahora se llama decidua, porque tiene enzimas que destruyen el endometrio. Entonces lo empieza a perforar y con esto va consiguiendo que el blastocisto se vaya metiendo cada vez más y más y más dentro de él. Si se acuerdan, hace ratito vimos que nada más se pegaba, pero ahora no solo está pegado, sino que ya está penetrando el endometrio, que ahora se llama decidua. Si me van entendiendo hasta aquí, quiero ver sus deditos. Ok, entonces seguimos. Fíjense, y ahora, ¿sí? Ahí es cuando se da lo que es el sangrado de implantación. Exacto, sí, exactamente, porque miren, cuando empieza a penetrar aquí, puede encontrarse con vasitos sanguíneos que los rompe, ¿verdad? Y entonces esta sangre puede salir al exterior y es lo que se llama exactamente, como nos dice Guzmán Morales, no alcanzo a ver cómo se llama, el sangrado de implantación, pero es un sangrado muy pequeño, ¿verdad? Es casi que como que un goteo, no crean que es así como una menstruación. Bien, entonces, ahora lo que se va a empezar a diferenciar es el embrioblasto, o sea, la pelotita de células que estaba dentro, y va a formarnos dos capas. Una se va a llamar ectodermo y la otra se va a llamar endodermo. Fíjense en el esquema, bueno, al mismo tiempo que se forma el ectodermo y el endodermo, se forma la cavidad amniótica. Es otra cavidad y toda la estructura deja de llamarse blastocisto porque ya tiene otra cavidad y ahora se va a llamar gástrula, ¿sí? Entonces pongan atención, vean el esquema. La gástrula tiene dos cavidades. Esta que está aquí en azul, que es la cavidad amniótica, y esta que está acá más grande, que es el celoma extraembrionario, que antes era en la cavidad del blastocisto. Y vean ahora, fíjense bien, imagínense cómo ahora, vean el esquema, todo el embrión, fíjense, ya está dentro de la zona azul, que es el endometrio, que ahora se llama decidua. Ya terminó de implantarse, ¿ya vieron? Ya está dentro del endometrio, que ahora se llama decidua. Vean en la imagen anterior, apenas estaba metiendo y esto va escarbando hasta que se queda dentro y ya nada más queda fuera el epitelio del endometrio. ¿Sí? Bien. El sincitiotrofoblasto rompe los vasos sanguíneos de la decidua, que era el endometrio, y se forman unas lagunas maternas que posteriormente van a ser las vellosidades coriales. Vean cómo aquí este es el sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, celoma extraembrionario, cavidad amniótica. De color azul está el ectodermo, ¿ya lo vieron? Ectodermo de color azul y endodermo de color amarillo. Como este embrioncito tiene dos cavidades y dos capas,
se llama embrión bilaminar, bi de 2, embrión bilaminar. Esto generalmente sucede a la segunda semana de la fecundación. Pero aquí lo importante es que ustedes vean cómo este embrioncito que está creciendo aquí adentro empieza a rodearse de sangre materna y del moco de las glándulas de la decidua, ¿ya vieron? Con eso se asegura tener una nutrición porque tiene el moco mucho glucógeno y mucha irrigación que le pueda traer oxígeno. Y esa es la primera manifestación de lo que en un futuro van a ser las vellosidades coriales, o sea, la placenta. Si ya se dieron cuenta cómo aquí ya se metió el embrioncito, está totalmente dentro de lo azul. Quiero que me digan con sus deditos si se dan cuenta de eso. Ok, ahí ya terminó la implantación. Al principio las vellosidades coriales rodean a toda la gástrula y a eso se le llama corión, ¿sí? Vean, aquí tenemos a la gástrula con sus dos cavidades, ¿ya vieron? Y tenemos toda la estructura en donde vemos que las vellosidades coriales, que son estas como crucecitas, rodean a todo el embrión, a todo el embrión. Vean aquí, el embrioncito ya está más grande, ya está creciendo en esta otra, pero las vellosidades coriales siguen rodeándolo totalmente, ¿sí? Y a esto se le llama corión, corión. Entonces, las vellosidades coriales se llaman corión. Bien. Posteriormente van a desaparecer y solo van a quedar con las que están enfrente del embrión para formar lo que se llama corión frondoso, que va a ser la futura placenta. Vean el esquema. Vean cómo, miren acá, ¿ya vieron que está rodeado de todo el corión? Todo, ¿sí? Pero después ya nada más quedan las que están enfrente del embrioncito. Por eso estas se llaman corión frondoso, vean, corión frondoso, y las que están acá atrás, que ya ni se ven, se llama corión calvo o corión plano. Entonces, aquí estas que sí se ven y que se llaman corio frondoso, va a ser la futura placenta. Entonces, ¿de dónde viene la placenta? Del corión frondoso. ¿Sí ya se dieron cuenta? Y aquí tenemos un resumen de lo que es la implantación. Vean cómo aquí tenemos al endometrio, que aquí ya se llama decidua. Vean, aquí viene el blastocisto, que tiene una cavidad, ¿se acuerdan? Que tiene el embrioblasto, una pelotita dentro y una célula en forma de anillo afuera, que es el trofoblasto. Este blastocisto ya perdió la corona radiada, digo, la zona pelúcida. Entonces se pega inmediatamente al endometrio y vean cómo aparece el sitio trofoblasto que empieza a penetrar en la decidua. Cada vez penetra más, ya lo ven, como está aquí nada más está casi todo afuera, aquí ya lleva la mitad adentro y aquí ya está totalmente adentro esta gástrula totalmente implantada. También aparece el tallo de fijación, que es el que va a formar el cordón umbilical futuro. Miren, aquí teníamos un embrioncito de 2 capas, aquí tenemos un embrioncito de 3 capas, y vean cómo hay un pedículo, que se llama pedículo de fijación, que se va a transformar en el cordón umbilical. ¿Ya vieron? Entonces, el pedículo de fijación es este. Aquí dice, miren. Aquí. Este que dice aquí Connecting Salt es el que va a ser posteriormente el cordón umbilical. Finalmente, la decidua va a tener 3 nombres diferentes. La basal, que aquí está el útero, miren, ¿sí? Vean porque si no, no le van a entender, ¿eh? Aquí tenemos al útero. Y se acuerdan, esto que está de color rosita era lo que antes se llamaba endometrio, que ahora ya se llama decidua. ¿Están de acuerdo? Aquí ya tenemos a este embrioncito metido, fíjense, dentro de la decidua. ¿Ya vieron? Ya
está rodeado totalmente de la decidua. Bueno, la decidua basal es esta que se encuentra aquí entre el embrión y el útero, ¿sí? Esta es la decidua basal. Luego viene la decidua capsular, que es la decidua que está cubriendo al embrión en esta parte de acá afuera. Esta es la decidua capsular. Y finalmente está la decidua parietal, que es esta que está en la demás pared uterina. Y aquí tenemos las tres deciduas en un esquema más sofisticado, en donde tenemos a la decidua parietal que rodea todas las paredes del útero, la capsular que está rodeando al productito y la basal que está entre el producto y el útero. ¿Ya vieron? Estas son las tres tipos de decidua que podemos tener ya en el embarazo. Y pues esta es la bibliografía. Entonces vean cómo esta primera presentación ya nos ubica desde la fecundación, la segmentación y la implantación. Cuando ya el embrión está totalmente implantado, esa mujer está totalmente embarazada. ¿Sí se entiende? Y cuando sucede eso, acuérdense que de que estaba fecundado a que llegaba al útero, el tiempo que se tarda en pasar por las trompas es una semana. Se empieza a implantar en la segunda semana y se termina de implantar a la tercera semana de haberse fecundado. Entonces, 3 semanas después de haber tenido la fecundación, ya la mujer está total y absolutamente embarazada. Ya tiene bien anidado ese nuevo producto dentro de su útero. ¿Ya se dieron cuenta? Y ya, pues ya podemos hablar de una mujer embarazada. Antes de que estuviera implantado, ¿podríamos decir que ya está embarazada? No, podríamos decir que ya está fecundada, pero todavía falta que se implante. Y ya cuando está bien implantado ese nuevo ser, entonces sí ya podemos decir que está embarazada. ¿Sí ya se dieron cuenta de esto? Todo esto que estamos viendo, todo esto que vimos, sucede en 3 semanas después de la fecundación. Es decir, 3 semanas después del día que tuvieron relaciones sexuales en su ciclo a la mitad cuando ovularon. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso ya no les viene la regla después de su ovulación, porque ya están embarazadas. ¿Sí se entendió? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos ahorita? Bueno, que conste que ya empezamos con obstetricia. Esos son los primeros 3 temas de la obstetricia. Son los más sencillitos, pero con eso vemos cómo queda embarazada una mujer. Ya la semana que viene vamos a ver con más detalle lo que es la placenta, el líquido amniótico, el cordón umbilical, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces ya están avisados del examen y de las 2 tareas. Y de que nada más quiero un solo correo. ¿Sí? ¿Cuál es la excepción? Que no me haya llegado su correo y entonces yo les digo y me lo vuelven a mandar. ¿Sí? Porque luego también me mandaban otro correo preguntándome, profesor, ¿le llegó la presentación? Y entonces ya tenía otro correo más del mismo equipo. ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, síganse cuidando, por favor. Nos vemos la semana que entra a las 7 de la mañana el lunes para ver urinario y a las 10 el examen de fisio de femenino. Hasta luego.